Bien chicos, vamos a comentar acerca de la lectura que se le asignaron hace algunos días. Pues antes de iniciar voy a mencionar varias cuestiones que son muy importantes para tomar en cuenta en este tema y en esta actividad de lectura. Yo he estado insistiendo mucho en la importancia de estar leyendo correctamente. Voy a insistir con ello el resto del curso, porque he notado que ahí versan varias de las dificultades que se observan en el rendimiento en general, que de una forma directa se observa también en sus puntajes que obtienen en las evaluaciones, en la calidad de las participaciones que ustedes realizan en las sesiones. Entonces todo ello, pues para mí es muy importante y por lo tanto estoy atacando, por así decirlo, este asunto de que ustedes lean correctamente. Ya he hablado mucho yo acerca de la importancia de la lectura, de que la lectura es el medio principal por el cual vamos a adquirir la teoría. Es mucho más eficaz, muchísimo más eficaz que el hecho de que yo les exponga a ustedes el video hablando del mismo texto, del mismo contenido. O sea, si yo les leyera todo el libro, el impacto que tendría en ustedes no sería el mismo que si ustedes lo leyeran. Entonces es algo distinto. Incluso el hablar es más lento. Cuando ustedes leen, suelen leer o escuchar su propia voz mucho más rápido de lo que lo hacen cuando están escuchando a alguien que habla. Entonces, esto sumado al hecho de que el texto está organizado, ha pasado por un proceso meticuloso de elaboración, entonces podemos decir que la lectura en general tiene una capacidad mayor que otros recursos. Eso no significa que no vamos a utilizar otros recursos como este mismo que el día de hoy les voy a presentar, que es un video, pero es complementario, ¿ok? Por sí mismo el video no puede hacer. Puede complementar muchísimo, puede ayudar a entender mucho más, sí, pero el video solo no lo va a hacer. Entonces, vamos a iniciar con estos comentarios. Bien, dentro del contenido del texto se incluye lo que es primeros años del condicionamiento clásico, que es una breve reseña histórica de algunos autores clave de esta teoría. Por su parte se habla también del paradigma, o sea, se hace una precisión de en qué consiste el condicionamiento clásico, cuál es la idea central del condicionamiento clásico. Y de ahí se hablan de dos temas que son los más importantes: los procedimientos condicionales pavlovianos excitatorios, que hablan acerca del aprendizaje de responder a estímulos nuevos a los que antes no se respondía, y el procedimiento del condicionamiento pavloviano e inhibitorio, que consiste en identificar cuando un estímulo incondicional está presente. Entonces, en eso consiste este texto. De igual forma, la estructura, les coloco este pequeño esquema para que vean ustedes cuál es la estructura. Es una estructura que no se puede ver a simple vista, pero que leyendo y releyendo podemos identificarla. El texto, como dijimos, inicia abordando los primeros años del condicionamiento clásico, posteriormente habla del paradigma del condicionamiento clásico y de ahí se enfoca en el condicionamiento pavloviano excitatorio en situaciones experimentales. Eh, Ojo, el texto dice situaciones experimentales, pero más adelante cuando leemos nos damos cuenta que se trataba siempre del condicionamiento pavloviano excitatorio. Entonces, inicia con la historia, se aboca en la parte del paradigma, o sea, la esencia del condicionamiento pavloviano excitatorio, y de ahí habla acerca de algunos ejemplos, situaciones experimentales como el condicionamiento del miedo, la aversión a ciertos sabores, etcétera, y posteriormente ya nos precisa de forma clara en qué consiste el condicionamiento pavloviano excitatorio y el condicionamiento pavloviano inhibitorio. Esta es pues la estructura del documento que yo les he enviado. Bien, de igual forma les anoto aquí un pequeño esquema que yo creo que les puede ser de mucha utilidad para entender qué se aborda en este tema. Eh, en un primer momento tenemos un estímulo A que es capaz de forma natural, casi siempre, de provocar una conducta B. Posteriormente, ese estímulo, como suele presentarse emparejado con otros estímulos, o sea,
nosotros en el día a día estamos rodeados de muchos estímulos. Por lo tanto, un estímulo B que puede estar presente al mismo tiempo que el estímulo A, si se va repitiendo esta presentación varias veces, si el estímulo A se presenta al mismo tiempo que el estímulo B, lo que ocurre más adelante es que el estímulo B por sí solo puede provocar la conducta A. Esta es en esencia el planteamiento del condicionamiento clásico. Y a pesar de esta aparente simpleza, vamos a ir viendo que tiene una serie de implicaciones bastante interesantes. Bien, vayamos ahora a los primeros años del condicionamiento clásico. En este caso tenemos, bueno, pues en el capítulo anterior se describió la forma en que los eventos del entorno pueden provocar conductas y la manera en que la sensibilización y la habituación, por ejemplo, pueden modificarlas. Esos procesos son relativamente simples y realmente son muy útiles para ajustar la conducta del organismo en su ambiente en el que se encuentra, ¿no? Sin embargo, si solamente tuviéramos la habituación o la sensibilización, realmente estaríamos muy limitados porque el medio es tremendamente cambiante. Como dijimos ahorita, estamos rodeados de muchos estímulos y sería bastante difícil poder únicamente con la sensibilización o la habituación poder sobrevivir. En este punto hay que tener presente también algo que resulta muy obvio. Los estímulos no se manifiestan de forma aislada, sino están siempre acompañados de muchos otros. Por ejemplo, podemos relacionar a las nubes grises con la lluvia, aprender que cuando una persona sonríe es poco probable que esté enojada y que si alguien va vestido de traje en la calle podría ir o regresar del trabajo. Los ataúdes y las veladoras las vinculamos a los velorios y los vestidos blancos a las bodas. Es algo que, como por ejemplo, estamos nosotros acostumbrados. Estímulos que se presentan al mismo tiempo y que gradualmente, incluso sin quererlo, muchos de ellos sin quererlo, vamos vinculándolos. Y ya de ahí más adelante surgen, por ejemplo, los prejuicios y cuestiones como estas, que de hecho son muy importantes, poder vincular estos estímulos con otros para poder saber cómo tenemos que responder. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se vinculó a las personas que tenían tatuaje con el consumo de drogas, la conducta violenta, la conducta delictiva. De ahí que si una persona la veíamos tatuada en la calle, podríamos pensar que era un delincuente, una persona que había salido de un reclusorio. Este tipo de estigmas pues ya no están ahorita tan vigentes. Sin embargo, sigue habiendo, ¿no?, ciertos vínculos entre las personas, por ejemplo, tatuadas y ciertas conductas específicas. Lo mismo se puede decir sobre muchísimas cosas más. Y en este tema vamos a ir analizando varios de estos ejemplos. Es muy importante irlos identificando. En el texto nos habla en un principio acerca de Edwin Tweetmeyer, que bueno, sería un psicólogo que en sus primeros trabajos estaría descubriendo ahí un proceso muy interesante de asociación entre dos estímulos, y ya en su trabajo doctoral publicaría un estudio en el que demostraría que al vincular el ruido de una pequeña campana con el golpe en la rodilla, el sujeto podía responder únicamente con la campana. Entonces tuvieron distintos ensayos en los cuales iba apareando el sonido y el golpe y posteriormente el mismo sonido era capaz de generar la respuesta. En un primer momento podemos decir que el puro golpe genera la respuesta, en este caso el pataleo. Esto es un vínculo innato, o sea, nosotros ya nacimos con este vínculo entre el golpe de la rodilla y el pataleo. Sin embargo, lo que hizo Tweetmeyer es, además de golpear, hacía oír una campana y posteriormente se descubrió que en los sujetos que fueron expuestos a los dos estímulos de forma simultánea, en algunos de ellos se observó que se presentaba la misma respuesta. Entonces, ya se estaban haciendo estos descubrimientos en cuanto a lo que se conoce actualmente como el aprendizaje asociativo. Sin embargo, esto bueno, se dio en Estados Unidos de manera muy aislada. Su trabajo doctoral quedó pues muy, eh, digamos, alejado del círculo académico debido a que bueno, no se dieron las condiciones sociales para poderse desarrollar más este trabajo. A quien se le atribuye al 100% casi los descubrimientos en relación al condicionamiento pavloviano, pues es justamente a Iván Pavlov, de hecho lleva su nombre, y es un investigador ruso que en un principio se dedicaba esencialmente al estudio de la
neurofisiología de la digestión. Esos eran sus objetivos. Nos dice el texto que inicia estudiando los procesos digestivos de los perros. Por ejemplo, insertó fístulas en el estómago, la boca y los intestinos de perros para estudiar el proceso digestivo. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de buscar qué es una fístula, bueno, aquí por ejemplo vemos una pequeña representación, una imagen de un perro al que de forma quirúrgica se le ha colocado un tubo en lo que es el cachete que estaría pues en la parte interna de la boca y en la punta del tubo vemos también que hay una pequeña cavidad, esto es de cristal y permite captar o recolectar la saliva que el perro libera cuando se le están presentando distintos estímulos. Ese tipo de objetos fueron insertados en distintas partes del animal para poder ir recolectando las sustancias que su mismo cuerpo iba liberando de acuerdo a las experiencias que iba teniendo. Entonces, si bien bueno, se garantizaba que el proceso fuera lo más cuidadoso posible, ya que el animal tenía que estar tranquilo durante los experimentos, así que no debía ser algo doloroso para él el hecho de tener este tipo de objetos insertados. Los ayudantes del laboratorio se percataron que el perro secretaba estos jugos al ver la comida, desde luego, por supuesto que era algo normal, ¿no? Sin embargo, que también lo hacía cuando veía a los ayudantes o cuando veía únicamente el plato en el que se le servía la carne. Aquí surge un concepto muy interesante. Se empezó a llamar secreciones psíquicas a estas liberaciones, ya sea de saliva o de ácido gástrico, debido a que decían, bueno, parecían que la respuesta era una cuestión de expectativa. Es como si el animal esperara o pensara que va a ocurrir algo y entonces su cuerpo empieza a responder, pero no a partir de la exposición al estímulo específico, sino es como si el otro objeto le diera una idea al animal de que va a aparecer y por lo tanto habría que responder de esa manera. Las secreciones psíquicas no eran algo nuevo, desde luego que ya los griegos, como en muchas otras cosas más, ya habían observado, por ejemplo, que cuando se hablaba de comida, a algunas personas se les hacía agua a la boca. Esta expresión que ustedes conocen perfectamente, digo, todos coincidimos en esta experiencia, pero ¿por qué ocurre? ¿No? Porque el hecho de escuchar hablar de la comida libera la saliva o hace que empiece a liberarse el ácido gástrico. Algunas personas cuando están viendo una película que habla sobre comer o que ven, no sé, programas de cocina, empiezan a sentir la sensación de hambre, ¿no? O de antojo. Y es a partir de la estimulación visual, no a partir del olfato o del hecho de tener comida en la boca. El asunto es que lo que captó la atención de Pavlov fue que estos reflejos no ocurrían la primera vez que se llevaba al perro. Entonces el perro va llegando y se le presenta el plato y el animal no responde para nada al plato. Lo que ocurría es que después de estar ahí varios días interactuando con las personas y las situaciones con las que se estaba enfrentando, empezaban a aparecer estas respuestas. Aquí vemos a Iván Pavlov con su equipo de trabajo y bueno, ahí vemos a uno de los perros con los que él estaba trabajando. Sus ayudantes, sus alumnos, Bulson y Snarsky, pues eran sus ayudantes del laboratorio también, y ambos estudiaron la respuesta de salivación ante distintas sustancias. En un principio los perros, por ejemplo, respondían únicamente cuando dichas sustancias se encontraban en su boca, que era lo natural. Sin embargo, después los animales respondían solo con ver las sustancias en sus recipientes o enfrente de ellos. Esto llamó mucho la atención, obviamente, de sus ayudantes y se le llamó en su momento aprendizaje de objeto. Este consiste en aprender a responder de la misma forma ante dos o más estímulos provenientes del mismo objeto. Así pues, yo puedo ver eh, el objeto donde está servida la comida y después responder únicamente al objeto, independientemente de que esté o no esté presente la comida. Otro de sus descubrimientos fue que cuando colocaban un objeto comestible, la cantidad de saliva dependía de lo difícil que era sacar ese objeto de su boca. Por ejemplo, si colocaban una canica, no provocaba mucha salivación, pero si colocaban arena, había mucha saliva. Es como si de alguna forma el cuerpo supiera la diferencia de estos dos objetos y también mandara distintos tipos de señales de acuerdo al objeto que fuera. En cuanto al aprendizaje de objeto, tenemos otros ejemplos, como cuando cambia el ritmo cardíaco por ver la foto de la pareja o oler su perfume.
viene directamente, es la pura imagen nada más, no es que esté presente con nosotros, es que estamos viendo una foto de ella o estamos oliendo el perfume que habitualmente utiliza y pues viene del mismo objeto, pero es un estímulo distinto del mismo objeto. Sudar solo con oír la voz de tu papá mientras habla enojado. Si tú respondes con esto de sudar, si te están regañando, te están llamando la atención, podrías tú responder de la misma manera independientemente de que te estén regañando a ti o tal vez estén regañando a otra persona o solamente escuchando la voz, ¿no? Pensemos que ustedes están en un cuarto y escuchan que a lo lejos su papá está gritando y ustedes empiezan a sudar. Desde luego que esto cambia de persona en persona, otras personas responderían de otra forma, pero es un ejemplo. O la liberación de ácido gástrico solo con tocar la textura de un alimento. Imaginemos que estamos tocando, no estamos ni viendo, ni oliendo, ni nada más que tocar un objeto que sabemos que se puede comer. Y de pronto empezamos a liberar ácido gástrico. Bien, en cuanto al el paradigma del condicionamiento clásico, el texto nos dice que los animales tienden a responder de forma natural a ciertos estímulos. Nadie les ha enseñado a hacerlo. Este tipo de estímulos se denominan incondicional porque su capacidad de producir una respuesta no depende de un entrenamiento previo, ¿vale? Por ejemplo, un ruido fuerte hace que un niño llore. Nadie le ha enseñado al niño a responder de este modo. Entre el ruido y el llanto hay una relación incondicional, por lo tanto los dos se conocen como estímulo y respuesta incondicional. Si mientras se presenta un estímulo incondicional, otros estímulos se presentan junto a este, el animal tenderá a generalizar su respuesta a estos otros estímulos. Pavlov denominó estímulo condicional a un estímulo que es capaz de provocar una respuesta que antes no provocaba. La condición es que se hayan emparejado previamente con uno incondicional. Veamos una serie de ejemplos y ustedes me van a ir diciendo si logran identificarlo y ya después vamos a ir viendo las respuestas correctas. El semestre pasado Lorena reprobó 3 materias y fue castigada severamente por sus padres. Posteriormente, al reprobar una materia, Lorena siente temor. Identifiquen ustedes brevemente cuál sería el estímulo incondicional y la respuesta incondicional y posteriormente cuál sería el estímulo condicional y la respuesta condicional. Bien, eh, según esto, el estímulo incondicional sería el castigo, la respuesta incondicional sería tristeza y miedo. Digo, nadie nos enseña a responder con miedo ante el castigo. Y posteriormente, ¿qué ocurre? Bueno, el solo hecho de reprobar a Lorena ya le genera temor, ¿verdad? Porque asoció el reprobar con el castigo, que fue el otro estímulo. Bien, pasamos al siguiente. Un niño aprende que cada vez que suena el timbre conlleva comer, por lo que comienza a salivar. Aquí si gusten ustedes pueden ponerle pausa al video y pensar cuál es el estímulo incondicional, la respuesta incondicional, el estímulo condicional y la respuesta condicional. Bien, para este caso tenemos que el estímulo incondicional es desde luego la comida, porque es la comida la que provoca que salivemos, y la respuesta incondicional desde luego es la salivación. En repetidas ocasiones se presentan esos dos estímulos juntos, por lo tanto, cuando se escucha el timbre, este por sí solo provoca la salivación. Tenemos este otro caso, un joven come varias rebanadas de pizza y eso le hace vomitar. Posteriormente, el puro olor a pizza le genera la respuesta de vómito. Aquí tenemos, piensen un momento, si gustan, como digo, tenemos aquí ya el incondicional, que es la sensación del estómago muy lleno, y la respuesta es el reflejo del vómito. Posteriormente, el olor a pizza sería más que suficiente para provocar este reflejo de vómito, ¿vale? Bien, continuamos con el otro ejemplo.
Un niño que va a clases de música es regañado por su maestro cada vez que se equivoca. Posteriormente, solo el hecho de saber que tocará el instrumento le genera incomodidad. Vamos a ver. Aquí podemos hablar de el regaño genera tristeza o ansiedad. Y después escuchar que irá a piano le genera la misma respuesta. Una pareja solía asistir con frecuencia a un restaurante que tiene un olor muy particular. Los dos se sentían muy bien en esa época. Posteriormente, cuando alguno de ellos asiste solo, se siente igual de bien al percibir dicho olor. El estímulo incondicional, desde luego, es la pareja. El hecho de estar con esa persona es lo que me hace sentir bien o alegre. Es la respuesta incondicional. Y posteriormente, bueno, vemos que el puro olor al del restaurante genera la misma respuesta, ¿vale? Un padre suele llegar a casa de noche tomado y con actitud agresiva. Esto genera mucho temor a su hija. Posteriormente, la llegada de la noche suele generar miedo en la niña. Aquí vemos que el estímulo incondicional es el padre violento, mientras que la respuesta incondicional es el miedo. Luego, la noche es la que genera esta respuesta de miedo. Bien, en este punto me gustaría comentar que las palabras miedo, alegría, tristeza se usan de forma descriptiva. Sin embargo, lo correcto sería hablar de los cambios fisiológicos específicos como la liberación de ciertas hormonas o el cambio en el flujo de la sangre. Para efectos descriptivos, bueno, utilizamos la palabra violento o miedo. Sería más específico decir golpes o gritos. Y en el caso de miedo podríamos decir a ritmo cardíaco acelerado. Pero bueno, para modos, repito, netamente didácticos, vamos a utilizar estas palabras. Bien, para recordar conceptos clave hasta este punto que son muy importantes para ir entendiendo la naturaleza del condicionamiento clásico, es el estímulo incondicional, la respuesta incondicional, el estímulo neutro, que es un estímulo que antes no generaba esa respuesta, ¿vale? El estímulo condicional, que es el mismo estímulo neutro, solo que ahora se conoce como condicional porque ya es capaz de generar la respuesta y esa respuesta pasa a llamarse condicional. En este caso, solo hay dos estímulos y una misma respuesta. Lo que cambia es el nombre de acuerdo a la situación en la que se da, ¿vale? Si es el estímulo, digamos, natural, el que provoca la respuesta también natural, ambos se llaman incondicional. Cuando hay un estímulo que no provoca ningún tipo de respuesta, se conoce como el estímulo neutro, ¿vale? O sea, su existencia o ausencia no se sienten en absoluto. Recordando un poco el ejemplo del restaurante, si ustedes fueran a ese comedor por sí solos, oliendo el aroma, no sentirían ningún tipo de respuesta. O sea, el olor, quizá ustedes pueden decir que les gusta o les desagrada por sí solo. Sin embargo, no sería una respuesta como en este caso la alegría que estábamos ahorita planteando, ritmo cardíaco acelerado, enrojecimiento, que son quizá algunas de las respuestas que se presentan cuando estaban con su pareja. Entonces, todo ese tipo de respuestas no están presentes. Recuerden ustedes, si es que han tenido alguna vez una pareja, lo sabrán que el hecho de responder ante ciertos estímulos, por ejemplo, a esta persona, es curioso que antes no estaban presentes esas respuestas. En un principio era un estímulo neutro, pero bajo ciertas condiciones empieza a convertirse en un estímulo condicional porque su sola presencia garantiza la presencia de las respuestas emocionales que ustedes ya tenían de por sí. Bien, entonces aquí por favor esto hay que nuevamente repasarlo, hay que nuevamente escucharlo, hay que poner mucha atención a lo que se está diciendo para que ustedes conecten muy bien con estos conceptos. Para recordar también dentro de lo que se ha abordado hasta ahorita, si un estímulo y una respuesta están conectados sin ni un tipo de experiencia previa, se conocen como incondicionales. Si se emparejan un estímulo incondicional con otro y posteriormente este último logra generar la respuesta incondicional, ambos pasan a llamarse condicionales. En algunos casos se requiere de varios emparejamientos, mientras que en otros solo un emparejamiento es suficiente para que el estímulo neutro pase a ser condicional. Eso suele ser más frecuente, por ejemplo, en el caso de la aversión a la comida. Hay personas que reportan que con solo una vez haber comido un alimento que les causó daño, ya después no lo comen incluso por años.
Entonces, en este caso, el emparejamiento ocurrió una sola vez y el efecto de la respuesta condicional dura muchísimo tiempo. Mientras que en otros casos, para que se pueda dar la respuesta condicional, se requieren distintos emparejamientos. Vayamos ahora a las situaciones experimentales de las que habla el texto y aquí voy a intentar fluir un poquito rápido, ya que, bueno, ustedes lo pueden ir repasando también en su momento. El primer condicionamiento es el del temor, es un tema muy importante, es un tema muy preocupante, ya que el temor, la ansiedad, pues son fuentes de gran desasosiego para los seres humanos. Son situaciones que en algún momento impiden que las personas lleven a cabo ciertas conductas, les causan pues mucho sufrimiento, ¿vale? La gran mayoría de los miedos, es algo importante decirlo, que tienen las personas son aprendidos. Existen realmente muy pocos miedos innatos. Dentro de ellos se encuentra el miedo a las alturas, a los animales grandes y a los ruidos fuertes. Son de los muy pocos miedos registrados que se tienen que son innatos. La mayoría de los niños, por ejemplo, no deberían temerle a un gato, a un perro, a una situación extraña que a una cucaracha o a un animal que una persona adulta podría temerle. No sería algo preocupante para un bebé, salvo si se presenta con algún otro estímulo que sí le genere ruido, perdón, le genere miedo. Por ejemplo, el hecho de que el papá o la mamá griten cuando está presente el estímulo, suele ser el grito más que el estímulo propio el que genera la respuesta de llanto y después el niño pues aprende a temerle a ese otro objeto que antes no le causaba ningún tipo de temor. Bueno, de ahí la razón del gran interés que tienen los psicólogos para entender cómo se aprenden y eliminan los miedos. En cuanto a los miedos, Watson y Rainer serían algunos de los primeros investigadores que aportarían datos interesantes sobre el condicionamiento del temor. Y de hecho Watson, bueno, sería considerado el padre de la psicología científica en Estados Unidos por lo menos, ya que empezaría a estudiar ese tipo de fenómenos de forma bastante sistemática, con experimentos pues muy metódicos, sin embargo también muy controversiales como vamos a ver a continuación. En el caso de estos dos autores, Watson y Rainer, que es su pareja, presentaron distintos estímulos, en este caso animales y objetos, a bebés para ver si generaban una respuesta emocional de temor. Como dije hace un momento, al principio el niño extendía la mano buscando tener contacto con los estímulos, pero la verdad es que no tenía ningún tipo de respuesta afectiva, o temor o ansiedad. Sin embargo, lo que hicieron posteriormente fue aparear un ruido muy fuerte cuando les mostraban estos objetos. Y al final el niño extendió su respuesta de miedo ante estos estímulos e incluso otros que se parecían a ellos. Por ejemplo, le pusieron un conejo blanco y después le tenía miedo a los objetos blancos, como una sábana o a otro objeto que tuviera el mismo color, independientemente de que ese no fuera el objeto con el que se apareó en un principio. Veamos ahora brevemente un video acerca del trabajo de James Watson. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Rainer, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía.
En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bien, vamos a continuar. En cuanto a los estudios que se presentan en el texto, uno de ellos es la inmovilización de ratas. Para poder medir en los experimentos el temor, una forma de hacerlo es a través de la inmovilización. Se ha observado que una de las respuestas más comunes ante el temor es quedar completamente paralizados. Algunos animales en estado salvaje suelen tener esta respuesta debido a que si acecha un depredador, el estar completamente inmóviles podría garantizarles el que no se les vea o que se les confunda con el medio y de esta manera, bueno, el depredador pase de largo y ellos aumentan su probabilidad de sobrevivir. Dentro del contexto del laboratorio, lo que se hace es medir la supresión de la conducta, el tiempo que el animal deja de hacer una conducta y eso se tomaría como la respuesta del temor. Entonces, vamos a ver aquí dos ejemplos que plantea el texto muy brevemente en cuanto a la supresión de la conducta del lengüeteo y la supresión de la conducta del palanqueo. Bien. En un primer caso tenemos a, bueno, una rata que se usa una palanca para obtener comida. Vemos en qué consiste aquí el experimento. En un primer momento lo que ocurre es que hay periodos de tiempo que va midiendo la cantidad de palanqueos que hace el animal. Por ejemplo, en el primer periodo podemos observar que realiza un total de 23. Vamos a verlo aquí con claridad. Un total de 23 palanqueos es lo que podemos ver aquí en la imagen, mientras que en el segundo periodo realiza 25. Posteriormente vemos aquí que se aplica el estímulo incondicional, que podría ser algún ruido o un choque eléctrico o algún tipo de estímulo que le genere incomodidad. Lo que vemos a continuación es que de dar 23 y 25 pasa a dar un total de 4. Eso quiere decir que la conducta del palanqueo se suprimió y podemos suponer que el animal entró en un estado de temor. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Bien, el estímulo incondicional, que en este caso vemos que era una descarga, se aparea constantemente con un ruido, ¿ok? Se presenta la descarga y se presenta el ruido o el sonido. Y posteriormente de las sesiones en las cuales se va presentando este apareamiento, se realizan ensayos. Los ensayos consisten en momentos en los cuales solo se presenta el otro estímulo, el que en un principio era el estímulo neutro. Vamos a ver a continuación. Cada día se hicieron 2 ensayos en los que se midió la intensidad de la respuesta al estímulo condicional, en este caso el sonido. Lo que se observó es que en el primer día, por ejemplo, en el 1 y en el 2, bueno, en los primeros 2 días, el ratón respondió muy poco al estímulo condicional. Aquí, ojo por favor, que en esta gráfica se muestran solo con sonido, ¿ok? No, estos puntos no representan la descarga, sino representan la presentación del sonido. Lo que ocurrió en un principio es que la verdad es que no hubo una respuesta, digamos, muy intensa. El animal seguía respondiendo con el palanqueo. Pero conforme se siguieron apareando el choque eléctrico con el sonido, se observó que el sonido por sí solo era capaz de disminuir la conducta del palanqueo.
En el texto nos plantea que para hacer el cálculo de esta supresión de conducta, bueno, se realiza una pequeña fórmula en la cual se divide lo que es la respuesta durante el estímulo condicional y entre la respuesta durante el estímulo condicional más la respuesta durante el periodo previo al estímulo condicional. En este caso, la razón de supresión va de 0.5 a 0. Entre más supresión de la conducta hay por parte del animal, el valor de la razón disminuye. Por ejemplo, si tenemos a dos ratones donde el primero obtuvo una razón de supresión de 0.3 y el segundo una razón de 0.1, este último es el que respondió con más intensidad. Esto quiere decir que le generó más temor que el primer ratón. Por lo tanto, la relación entre la razón de supresión y la intensidad de la respuesta es inversa. Entre más intensa es la supresión del animal ante el estímulo, menor será la razón de supresión. Veámoslo en unos ejemplos. Bien, bueno, procedo aquí está una pequeña aplicación que se hace también en el texto, que da 0.4. Vayamos a esta pequeña actividad. Tenemos dos grupos de ratas mismas que llevaron sesiones de apareamiento distintas. Cada periodo es de 60 segundos, ¿vale? Al primer grupo, vean ustedes, por favor, que tenemos estos momentos. Esta pequeña línea representa distintos momentos que son, de hecho, los lapsos son iguales. Puede ser aquí, digamos, 5 minutos y aquí otros 5 minutos. Y vean ustedes. Aquí está un pequeño estímulo condicional que es un ruido. Un ruido que se escucha, para este caso, durante 60 segundos. Después de que termina el ruido, se presenta el choque eléctrico. Veamos acá. Y en este otro grupo, lo que hicimos fue presentar el ruido constantemente, ¿vale? Duró durante 60 segundos, luego se esperan otros 60 segundos y se presenta el choque eléctrico. La pregunta es, ¿cuál de los dos grupos asoció mejor al ruido con el choque eléctrico? Vayamos a ver. Estos son los resultados del experimento y la indicación es la siguiente. Calcula la razón de supresión para cada rata del estudio y luego la razón de supresión promedio para cada grupo. Hay que elaborar una gráfica de barras con las razones de supresión promedio para ambos grupos. ¿Qué modalidad de apareamiento logró un mejor condicionamiento? Bien, esto ustedes lo van a hacer y va a venir incluido en el cuestionario que les voy a anexar en esta actividad. Luego tenemos otra actividad. Tenemos a dos niños jugando en una habitación. Hemos contado la cantidad de actividades que llevan a cabo en un periodo de 15 minutos. Posteriormente llegan a regañarlos. La conducta de los dos disminuye. Tomando de referencia los datos que se te proporcionan en la siguiente tabla, calcula la razón de supresión de cada niño. Y la pregunta es, ¿a qué niño le generó mayor temor el regaño? Bien. Para recordar en cuanto al condicionamiento del temor, tenemos algunos datos muy importantes. Las respuestas de temor en cada especie cambian. Los niños humanos, por ejemplo, tienden a llorar. Las ratas suelen quedarse inmóviles. Otros animales se cubren o huyen. La respuesta de temor es relativamente rara en los bebés humanos. Casi no hay temores innatos. Las personas y los animales pueden aprender a temerle a otros estímulos que se aparean con algún estímulo incondicional. Los psicólogos han diseñado distintos experimentos para medir la respuesta de temor y ver cómo se adquieren y se eliminan los miedos. Es muy importante este tema. La supresión de conducta, que es el hecho de dejar de moverse, es un indicador usado con mucha frecuencia para medir el miedo en animales en situación de experimentos. La razón de supresión es un valor que ayuda a los investigadores a medir la intensidad de la supresión. Vayamos ahora al condicionamiento palpebral, que es el reflejo básicamente de parpadeo. Se utiliza mucho en los experimentos para medir el condicionamiento clásico, ya que es relativamente fácil provocar el parpadeo. En este caso, un simple soplo o aplaudir podría provocar que una persona parpadee. Ha sido ampliamente estudiado desde hace muchísimos años en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y bueno, incluso se han hecho estudios para pacientes, por ejemplo, con algún tipo de demencia o problemas neurológicos como el Alzheimer. Vamos a ver el ejemplo que se plantea en el texto. En el estudio de Itzkovich
colocaron a bebés sentados en las piernas de sus padres. Les mostraron objetos que los niños disfrutaban ver. Armaron dos grupos. En el primero aparearon un tono y un soplo al ojo. En el otro los estímulos no estaban apareados. Hubo 2 sesiones de entrenamiento con una semana de diferencia. Según la fórmula del diseño experimental, tenemos que al grupo 1 se les aplica al estímulo apareado, mientras que al otro no se les aplica apareado. Y después se va a medir el efecto en ambos grupos. Bien, ¿qué ocurrió? Vemos aquí que tenemos la primera semana y la segunda semana. Estos son los ensayos. Ojo que estos son los momentos en los cuales se presenta únicamente el estímulo neutro, ¿ok? Para este caso, el estímulo neutro es el tono. Este sería el estímulo neutro. Vamos a ver. Y este sería, desde luego, el estímulo incondicionado. Vamos a continuar. Bien, vemos aquí que en la primera semana de las sesiones de apareamiento, cuando se les presentaba únicamente el tono, el ruido, si bien el grupo donde estaban emparejados respondió más, vean ustedes que respondió con más intensidad al parpadeo, no es muy significativo. Pero cuando llegaron a la segunda semana, en donde se les siguió apareando el ruido y el soplo, vemos ya que los niños a los cuales se les emparejó, o sea, se les presentó el ruido y el soplo juntos, únicamente cuando se les presentó el ruido empezaron a parpadear. Eso quiere decir que ya habían aprendido a parpadear con ese estímulo, que dejó de ser un estímulo neutro y pasó a ser un estímulo condicional. Otro trabajo que se ha analizado y que se presenta en el texto es el seguimiento de señales. Es algo bastante interesante, bastante curioso. Y bueno, consiste básicamente en que los animales suelen acercarse y buscar contacto con los estímulos que señalan a la disponibilidad del objeto deseado. O sea, no van en busca del objeto deseado, sino en búsqueda del estímulo que predice la presencia del estímulo que ellos desean. Aquí lo intento explicar con este esquema. Primero, sin apareamiento, lo que ocurre es que se presenta comida o un objeto deseado y el animal va en búsqueda de él. Pero durante el apareamiento, cuando se aparea un estímulo con ese objeto, el objeto deseado, ¿qué es lo que ocurre? Se repite varias veces el apareamiento y cuando se presenta solo el estímulo neutro, se observa que el animal va en búsqueda del estímulo neutro en lugar de ir por el objeto deseado. Según lo que se plantea en el texto, dice que la primera vez que se reportó ese tipo de aprendizaje asociativo fue en los estudios de Brown y Jenkins. Lo que ocurrió es que se colocó a una paloma para que aprendiera que la presencia de una señal conllevaba la entrega de alimento. La señal era un pequeño botón que se iluminaba segundos antes de que la comida fuera entregada. Lo que se esperaba era que el animal fuera al recipiente de la comida cuando veía la luz. En lugar de eso, bueno, lo que pasaba es que el animal tendía a picotear el botón. Esto quiere decir que seguía la señal que relacionó con la comida. El seguimiento de la señal se daba incluso en los casos en que la señal se encontraba casi a 1 metro de distancia del comedero. Bastante curioso el caso y veamos aquí otro ejemplo. En un estudio de Bunce y Domham, de hecho Domham es el autor del libro que estamos ahorita leyendo, se colocó a codornices machos a una hembra para poder copular libremente con ella. La intención es que estaban encerradas en una caja y se les colocaba a una hembra dispuesta a tener sexo con ellos. Sin embargo, previo a la entrega de la pareja, se hacía descender en la jaula un trozo de madera. Con el paso de las repeticiones en las cuales se presentaba la hembra y se presentaba a este pequeño trozo de madera, el animal seguía el trozo de madera, aun cuando se encontraba a más de 2 metros de distancia de la hembra. Estos estudios pueden sugerir que el animal, de alguna forma, piensa que es el objeto, en este caso el estímulo condicionado, el que permite la existencia del objeto deseado. Es como si el hecho de seguirlo, él intuyera o pensara que después va a hacer que se presente el objeto que él quiere. Es una supuesta interpretación, pero bueno, se puede prestar a más interpretaciones. El seguimiento de señales solo ocurre bajo ciertas condiciones según lo que plantea el texto. Por ejemplo, si se aparea una luz y un sonido a la entrega de comida, el animal suele buscar la luz
y no el sonido. O si el estímulo es difuso o no está cerca del animal, éste no busca el estímulo, pero su conducta aumenta durante la presencia del estímulo condicional. En resumen, el animal no sigue a cualquier estímulo, sino que éste debe cumplir con ciertas características para que logre asociarlo con el objeto deseado. Bien, el otro ejemplo que se plantea en el texto, aprender qué sabe bien o mal. En el flujo del día a día, nos dice el texto, bueno, estamos rodeados de una infinidad de estímulos que con el paso del tiempo vamos relacionando y esto nos permite comprender, predecir o incluso controlar nuestro entorno. Bien, de todo lo que se vive, el sexo, las conductas de huida y la alimentación son las que habitualmente tienden a generar más asociaciones significativas. Esto se debe sin duda a su papel fundamental con la supervivencia. Son tres respuestas o conductas muy importantes: la alimentación, la huida y el sexo. Por lo tanto, en relación a la alimentación, es muy importante el tema de poder identificar cuando una comida sabe bien, sabe mal, cuando puede hacernos daño o cuando no puede caernos bien por distintas razones. Pensando en los niños que son alérgicos, pensemos al huevo o a la leche o a algún tipo de sustancia. Con el paso del tiempo, las veces que por accidente lo han consumido y han tenido reacciones alérgicas muy dramáticas, aprenden literalmente a temerles, a tenerles pavor a esos objetos cuando pues van creciendo. A todos ustedes les ha pasado alguna vez que, no sé, consumen algún alimento que les causa daño, que les provoca vómito, incluso aunque realmente saben que no fue ese alimento, sino pensemos que ya su estómago estaba sensible por alguna razón, se llegan a presentar aversiones a esos alimentos, aún como digo, incluso que se sabe que no tiene que ver con ese alimento. Bien, algo curioso en este tipo de aprendizaje asociativo es que en el caso de la aversión a ciertos alimentos se ha observado que se puede desarrollar aunque los síntomas de malestar se presenten varias horas después. Por ejemplo, hoy en la noche como algún objeto, un alimento, y me cae mal mañana temprano. Entonces suele presentarse también la aversión. O lo como en la mañana y presento los síntomas en la tarde, pero a partir de ahí, aunque es muy larga la presentación entre el estímulo y la respuesta, aún así suele presentarse la asociación. En cuanto a los estudios que se hablan en el texto, bueno, en los estudios experimentales con pacientes sometidos a quimioterapia se ha encontrado el desarrollo de la aversión a las comidas hechas previas a la sesión de la radiación. También se ha reportado el desarrollo de aversión a comer en general debido a problemas gástricos o tumores. Una persona que tenga problemas del estómago suele tener aversión a la comida en general, puesto que cada comida, independientemente de la que coma, suele caerle pesado. Entonces ve un alimento, cualquier cosa, suele generar incomodidad en él. Bien, para recordar en cuanto a los que hemos observado hasta el día de hoy, bueno, las lecturas que se han hecho hasta el día de hoy, y estos estudios experimentales, vemos que el condicionamiento palpebral se enseña a niños o animales a responder a estímulos como ruidos. El seguimiento de señales consiste en que el animal busca contacto con la señal, que es el estímulo condicional, que relacionó con el estímulo incondicional. Y se aprende a disfrutar o detestar los alimentos según las experiencias que tengamos en el día a día. Y también vemos aquí, según todo lo que se ha dicho, que se han diseñado una amplia variedad de diseños experimentales para descubrir los mecanismos del condicionamiento clásico. Se ha hecho especial énfasis en el miedo y las demás emociones primarias, ya que suelen tener un impacto importante en la calidad de vida de las personas. Bien, esto es lo relacionado, digamos, a la parte introductoria del texto. Vemos que es mucho. Desde esa perspectiva, pues sí, ya llevamos aproximadamente 50 minutos hablando acerca de estos temas. Y bueno, voy a hacer una breve introducción a lo que se conoce como los procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio, que serían uno de los temas más importantes de este segundo parcial. Y bueno, dentro de los que vienen mencionados en el documento están el procedimiento de demora corta, de huella, de demora larga, simultáneo y retroactivo. ¿Por qué se llaman excitatorios? Porque lo que buscan estos procedimientos es que las personas o los animales respondan de la misma manera con otros estímulos que antes no respondían, ¿vale? O sea, es ampliar la cantidad de estímulos que provocan una respuesta. Esa es la razón principal. Eso es lo que busca el condicionamiento pavloviano excitatorio. Aumentar, repito, la cantidad de estímulos que son capaces de provocar una respuesta.
o en dado caso disminuir la cantidad de estímulos que pueden provocar una respuesta. Si a ustedes les da muchísimo miedo hablar en público, pero resulta que tienen un trabajo que los obliga a hablar en público, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Podemos ir desapareando estas situaciones, pero bueno, por lo mismo ocurre lo que es el tratamiento terapéutico, ¿no? Para poder eliminar miedos, fobias, angustias, ansiedades que no nos permiten vivir bien. Y bueno, en eso consiste el condicionamiento paraboliano excitatorio. Ya ustedes en todos los ejemplos que vienen planteados ahí podrán ver con mejor claridad todo esto. Voy a terminar el video de hoy. Digo, tengo las diapositivas de casi todos los demás temas que vamos a ver, pero me gustaría cerrar este video con bueno, pues un pequeño trabajo aquí que les hice a modo de ejemplo. Es muy importante, jóvenes, que estén estudiando bien, ¿ok? Es muy importante que estén leyendo, que estén pensando en lo que están leyendo, que estén buscando ejemplos, ya sea en el mismo texto, en otros textos, en videos en internet, en su propia vida. Es muy importante que aprendan a utilizar este nuevo marco teórico para las situaciones con las que ustedes están interactuando constantemente. Les he puesto un ejemplo de un pequeño cuadro sinóptico que he elaborado a partir de las lecturas que se han hecho. Esta es una forma de estudio. Las mismas diapositivas, vean ustedes la forma en la que las armé. Vuelvan a ver otra vez el video y se van a dar cuenta que he rescatado ciertos puntos clave de lo que se está planteando en la lectura. También he buscado otras fuentes para complementar lo que el texto dice, desde luego. Y los ejemplos también que están mencionados ahí, pues algunos son de mi elaboración, otros los pude encontrar en otras partes y otros el mismo texto los está sugiriendo. La intención es que ustedes vayan aprendiendo, como digo, este nuevo marco teórico. Si ustedes lo aprenden de forma lineal o lo aprenden de forma parcelada, o sea, dividida, cortada, va a ser mucho más difícil. En cambio, aquí yo les pongo un ejemplo de cómo pueden ir ustedes organizando el contenido del material y conectar con mayor facilidad con él y además de eso retenerlo también, porque es lo que importa que en el momento de la evaluación sean capaces ustedes de defender el hecho de que están aprendiendo el contenido. Por ejemplo, aquí en el tema que vimos de la conducta provocada, pues hablamos de la naturaleza de la conducta provocada, de los reflejos, de los patrones de acción modal. Ahí se incluía lo que es el estímulo, signo, provocador o liberador, que es las tres formas en las que el autor hace referencia a este estímulo, el que desencadena la conducta dentro de los patrones de acción modal. También habla acerca de la conducta apetitiva, que es la que inicia, vamos a decirlo así, y se puede dividir en búsqueda general y en búsqueda focalizada. Vean ustedes que también yo he enumerado porque es el orden en el que van. Y luego se habla de la conducta consumatoria, o sea, la conducta que se realiza para terminar con lo que son los patrones de acción modal. Entonces, esto es una forma nada más. Por supuesto que ustedes pueden agregar el texto, las palabras clave que ustedes consideren, ¿vale? Yo aquí he agregado algunas que considero que son importantes, pero ustedes pueden hacer los esquemas que ustedes consideren pertinentes de acuerdo a lo que están leyendo y la forma en la que están comprendiendo los temas. Identifiquen la conexión en estos conceptos. Aquí, por ejemplo, incluye un poquito más de discurso. En cuanto al efecto de la estimulación repetida, se hablaba de la sensibilización, de la habituación, y dentro de la habituación se diferenció la fatiga y la adaptación sensorial. Esto, digamos, no se desprende directamente esto no se desprende directamente de esto. Y no podemos decir que esto está al mismo nivel que estos dos, porque si bien estos dos ocurren principalmente a nivel del sistema nervioso, estos ocurren a nivel del músculo ejecutor o órgano ejecutor y este a nivel de órgano receptor. Pero ustedes lo pueden reacomodar como consideren necesario. La intención es que esto, repito, este ejercicio les ayuda primero a entender mejor el texto y a recordarlo cuando es necesario recordarlo. Entonces es muy importante que sea así. Nuevamente aquí en la parte de abajo podemos ver, en cuanto al condicionamiento clásico, hablamos de los primeros años, que inicia con Iván Pavlov. Aquí agrego un comentario que dice condicionó perros para responder a estímulos a los que antes no respondía. Bueno, también hablo acerca de los alumnos, ¿no? Sus alumnos Burson y Snarsky hicieron importantes descubrimientos, como por ejemplo el aprendizaje de objeto, que es uno de ellos. Aquí yo podría haber agregado otros comentarios sobre el aprendizaje de objeto y demás. También hablé de Edwin Tweetmeyer, comentarios sobre el reflejo patelar. Luego el paradigma de lo que es el condicionamiento clásico, que consiste en que hay estímulos vinculados de forma innata a ciertas respuestas. En este caso ambos fueron nombrados incondicionales.
porque no requieren de una experiencia o entrenamiento previo para funcionar. Casi siempre hay otros estímulos presentes al mismo tiempo que el incondicional. En algunos casos, comúnmente después de varias presentaciones simultáneas, algunos estímulos pueden por sí solos provocar la respuesta. Y cuando este estímulo nuevo puede provocar esa respuesta, pasa a llamarse condicional. Entonces aquí ustedes pueden ir cambiando las palabras, lo que ustedes gusten, por supuesto. Esta es una forma. Yo, de hecho, este esquema lo terminé como una media hora más o menos. Después, obviamente, de haber leído ya varias veces el texto, ya uno puede ir fluyendo más fácilmente con el esquema. Desde luego que ustedes pueden ir armando el esquema sobre la marcha y así también les va ayudando. Luego lo vuelven a leer y lo vuelven a reflexionar. Esta es la forma, jóvenes, en las cuales se aprende. Esas ideas raras que se tienen sobre que una sola lectura permite aprender un texto, repito, solamente es una idea rara, es una idea falsa, ¿vale? Hay que estar repasando, estudiando, comentando. Yo este material, además de hacerlo para complementar su lectura, pues quiero compartirles algunas ideas en cuanto a la forma en la que ustedes pueden estar estudiando, tomando notas. Les repito, vean nuevamente las diapositivas, fíjense en la manera en la cual yo estoy ordenando y rescatando puntos clave. Así es como ustedes pueden ir armando sus notas en sus cuadernos o también hacer diapositivas en un archivo de PowerPoint como yo lo he hecho aquí. Y la idea es que gradualmente vayan conectando con todo esto. Cuando viene la evaluación, desde luego que es muchísimo más fácil poder recordar la información, poderla aplicar a casos nuevos. Y esta es la idea, bueno, esa es mi idea de compartirles todo esto. Voy a dejar hasta acá el video, espero que les sea de mucha utilidad. Estén pendientes para la evaluación que va a venir complementaria a este texto. Mi idea es hacerles una evaluación de prueba, misma que tendría un valor de 20 puntos. Si ustedes llegan a tener 15 a 20 puntos, estarían agregando 5 puntos extras a su calificación del primer parcial. Entonces, por ahí este examen les va a servir tanto para evaluar si están aprendiendo bien o están comprendiendo bien primero, eh, como para poder obtener algunos puntos extras en caso de que, bueno, hayan podido hacerlo bastante bien en estos días. Me despido por ahora, ya saben dónde encontrarme. Vamos a estar en constante comunicación y bueno, espero que se encuentren bien, chicos. Un saludo.